Muy bien. Uno de los temas más utilizados en la norma es el estrés, pero el estrés curiosamente no es contemplado por las guías de referencia de la norma 035. Ahora, en ese sentido, ¿implica algún riesgo de sanción para mi empresa no evaluar temas como el estrés? Si un momento, digamos, la norma presta poca atención a lo que es el estrés, ¿debo contemplarlo como un tema de preocupación? Hoy hablaremos de los efectos negativos psicológicos entre los cuales está el estrés y por qué es importante al momento de evaluar estos riesgos psicosociales en trabajo, verlo en sus implicaciones dentro de nuestras empresas. Muy bien, nuestro objetivo primero en este video es definir qué son los efectos negativos psicológicos en las organizaciones y qué dice al respecto tanto la norma 035 como el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuáles son las secuelas psicológicas que experimenta una persona que ha sido expuesta a uno o más factores de riesgo psicosocial, ya sea de forma acumulativa, ya sea por evento traumático o ya sea, por ejemplo, por violencia psicológica? Además, también veremos el desarrollo de estrategias de contención en los diferentes niveles de la norma y por qué es importante y cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Así que, empecemos. ¿Qué son los efectos negativos psicológicos? Estos son las secuelas y consecuencias de desgaste psicológico derivadas de algunas condiciones políticas, prácticas, de estructura organizativa y demás, y otros factores que el trabajador no controla pero que van a repercutir en su salud mental y emocional. Estos no tienen un origen orgánico, y entre ellos tenemos, por ejemplo, el estrés negativo de estrés, variantes del estrés como por ejemplo el estrés postraumático o el estrés postraumático relacional, la ansiedad, la depresión, el burnout, alteraciones del ciclo de sueño-vigilia no atribuibles a causas orgánicas y bueno, podemos sacar otras más. ¿Qué dice respecto al Reglamento Federal de Seguridad del Trabajo y la norma sobre estos? Al definir los factores de riesgo psicosocial explican que son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación derivados de la naturaleza de las funciones del puesto, del tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Bien, esto es lo que dice el reglamento, y en ese sentido se empiezan a derivar algunas de las secuelas de estos efectos negativos psicológicos, que cualquier abogado de mediana capacidad puede demostrar en un juicio. Primero los vamos a dividir de manera arbitraria en tres, para ir explicando esto. Tendremos efectos negativos psicológicos derivados por procesos acumulativos, tendremos efectos negativos psicológicos por eventos traumáticos o por secuelas de eventos traumáticos relacionales, como el mobbing, por ejemplo, o por la exposición continua a una condición de riesgo real, como por ejemplo de contagio por el COVID-19. Las primeras, por proceso acumulativo, no tienen un impacto inmediato, pero se reflejan con el paso del tiempo por proceso acumulativo y son las más difíciles de identificar, precisamente porque se van dando gradualmente. Así, por ejemplo, una persona que es sometida al factor psicosocial llamado carga mental, en un momento experimentará una condición de estrés, que con el paso del tiempo puede derivar una condición de estrés agudo y de estrés agudo a estrés crónico, y de ahí un pasito nada más para desarrollar un síndrome de burnout, por ejemplo. Las segundas pueden derivarse a raíz de un evento traumático que puede tener características temporales o permanentes, cuadros de ansiedad generalizada, alteraciones del estado de ánimo y o trastornos de estrés postraumático, aclarando que no todo evento traumático deriva en un trastorno por estrés postraumático. Las terceras pueden ser consecuencias de un evento traumático que además tiene un carácter repetitivo. Por ejemplo, una víctima de hostigamiento sexual o laboral que tiene que sufrir una y otra vez este tipo de prácticas. Otro ejemplo es en estos tiempos del COVID-19, el personal de salud, que un día sí y el otro también, se saben expuestos a ser contagiados con los consecuentes riesgos a su salud y a la de su familia, lo cual genera mucho estrés. O un empleado que tiene que hacer trabajo presencial y que todos los días en el traslado, en menor medida, se expone a contagiarse de esta enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante atender estos efectos negativos psicológicos? Bien, su impacto en el entorno organizacional favorable del que habla la norma suele ser severo. Puede, aparte de eso, enrarecer el clima laboral y repercute en la productividad. Por ejemplo, la depresión en México en este 2020 es la principal causa de ausentismo laboral
pérdida de productividad y retiro temprano del trabajo en un momento dado. Las intervenciones sobre los riesgos psicosociales para contener estos efectos negativos psicológicos siempre es importante que se trabajen en los 3 niveles que marca la norma oficial mexicana, pero sobre todo en el primer nivel, que es el predominantemente preventivo al ir sobre las estructuras organizativas, políticas y lineamientos que pueden provocar estos riesgos psicosociales. Ahora, dado que la ansiedad, el estrés grave, las secuelas de la violencia laboral y los eventos traumáticos severos son contemplados como condiciones de riesgo por el Reglamento Federal de Seguridad del Trabajo y el hostigamiento laboral por la Ley Federal del Trabajo, el no atenderlos puede derivar en sanciones que pueden partir de los 22,000 hasta los 430,000 pesos y exponen a las organizaciones además a demandas en caso de que se pruebe la no acción de la empresa sobre estos efectos. En resumen, los efectos negativos psicológicos en las empresas derivan de los factores psicosociales de riesgo laboral. Estos efectos negativos psicológicos pueden ser el estrés, la ansiedad, la depresión o el burnout, solo por mencionar algunos, ¿sí? Es muy importante desarrollar estrategias de contención en los 3 niveles de la norma. El prestar atención a estos efectos negativos psicológicos puede ayudarte a mejorar la productividad y el clima laboral, pero si los ignoras, pueden derivar en una baja productividad y en riesgos de no cumplimiento de la norma 035 y las sanciones económicas que te impone el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo. Ahora, ¿qué te propongo? La evaluación de las condiciones que afecten la salud mental en el trabajo no deben limitarse a la evaluación de los factores psicosociales. También debes contemplar estos efectos negativos psicológicos. Debes desarrollar planes de contención que contemplen como prioritaria la actividad desarrollada en el primer nivel que establece la norma. Es un error pensar que estos efectos negativos psicológicos serán contenidos solo con la capacitación como lo maneja el segundo nivel o, peor aún, suscribirlos meramente a la atención establecida en el tercer nivel de la norma, no porque no tengas que hacerlo, pero pensar que trabajar solo en el segundo o tercer nivel resolverá el problema es, como te mencionaba, un error. ¿Sí? A manera de cierre, ahora que ya sabes qué son los efectos negativos psicológicos y que tienen un impacto severo en el entorno organizacional favorable y la productividad de tu organización, te invito a que contemples la implementación de la norma 035 como una oportunidad de mejorar tanto la productividad de tu organización como las mejoras en el bienestar físico y emocional de tu personal. Muy bien, mi nombre es Juan Tomás Cojín Cabrera y me puedes encontrar por mi nombre completo en las redes sociales, más aparte la información que dejo en la parte inferior de este video para que si tienes alguna duda o alguna pregunta, con toda confianza me puedas consultar. Que tengas una excelente tarde y nos vemos en nuestro próximo video.